Bueno, Miguel Ángel Castilla es un humilde servidor que ha estado laborando en el periodismo. Yo estuve 25 años en el periodismo, comencé en El Espectador, incluso García Márquez me dictó taller sobre crónica, estuve laborando con El Heraldo, he sido colaborador del Meridiano, el Meridiano estuve 10 años como columnista, he sido colaborador de Semana, de Arcadia, del mismo Universal, del diario El Pilón de Valledupar. He estado básicamente en el campo investigativo estos últimos 15 años trabajando sobre tradición oral, haciendo una compilación de todo lo que tiene que ver con Córdoba y Sucre. Y bueno, llegué en el 2011 a la editorial Oveja Negra, la misma editorial de García Márquez, de Neruda, de Isabel Allende, y para mí ha sido una bendición. El llegar ahí es producto de un trabajo constante, hay que levantarse todos los días a las 4 de la mañana y escribir todos los días, o sea, sin sueldos y con domingos y festivos incluidos. Y hay que salir mucho y recorrer, tocar la gente, estar donde está la gente, porque así se hacen los escritores. Los escritores no se hacen en las oficinas, hay que salir, dialogar, ese es el trabajo que hay que hacer constantemente. En Rincón Hondo, en un municipio del Cesar, nació este periodista y escritor caribeño, quien además ha hecho música. Este investigador cultural y hombre de letras ha vivido por mucho tiempo en Córdoba y hoy ya cuenta con 2 novelas en su haber, El Perfecto Demócrata y Necrosis. Bueno, el trabajo de novelar es bastante difícil y si uno es periodista se facilita mucho más. El ser periodista a uno le da ese bagaje de investigador que es necesario para hacer una buena novela, tener esa formación humanística, tener la sensibilidad, pero el periodismo le hace entender uno que hay un marketing, que hay un mercadeo que es necesario. No solamente basta con escribir, también hay que poner a circular y darle trascendencia a la obra. Bueno, yo llegué a Córdoba en el año 1994, llegué en un momento bastante cruel, un momento bastante duro. Ya había estado en el 90, ya había estado en el 87 y había visto la violencia de cerca. Me tocó ir a cubrir incluso varias masacres con periódicos nacionales. Arriba de Tierra Alta fui a cubrir varias masacres y eventos que realmente eran lamentables y tristes. Y después cuando comenzó a haber una reinserción de personas que se venían de las autodefensas, comencé a hacer contactos con ellos, a hablar con ellos. Y este río, por ejemplo, el río Sinú que tengo al frente, varias veces fuimos a mirar cómo venían cadáveres del Alto Sinú. Es más, estamos en el 2015 y todavía el famoso Mocha Cabezas, que es un personaje del Perfecto Demócrata, está vivo y circula entre el Cocuelo y Martinica. Es uno de esos personajes siniestros que se dan en el país. El Perfecto Demócrata es un ser siniestro, es un ser perverso, corrupto, que anula. Entonces, todos estos años en el Sinú me dieron esa ventaja como periodista de ir compilando material, de ir mirando una realidad que hay veces muchos no querían contarla por miedo. De todas formas, el actor hoy en día está como un poco más civilizado y ya no te matan porque digas unas verdades. Pero bueno, escribir El Perfecto Demócrata fue ese producto periodístico y también mirar todo el Caribe, porque no solamente era el Sinú, mirar un efecto de anulación electoral también, de escribir algo que tiene que ver con el voto vaginal, que lo manejaba muy bien el doctor Alfonso López Pumarejo y después Alfonso López Michelsen, su hijo. Y localmente también habían unos políticos que manejaban muy bien ese concepto de ir conquistando mujeres y con esto ir conquistando votación familiar. Hay una anulación a los niños, hay una anulación al resto de la sociedad. Se siguen unos códigos muy feudales en el Sinú y están marcados en esa novela. El Perfecto Demócrata hace un recorrido por el Caribe y muestra esa descomposición que está muy atada a la extrema derecha. Los personajes del Perfecto Demócrata se encuentran silvestremente en todo el Caribe. La clase política nuestra no hace los méritos para que hablen bien de ellos. Si uno se pone a ver, hay veces sus cuentas bancarias los deja sin piso.
y todos sus hechos de corrupción y de cómo se comportan en el Congreso de la República, pero después, como aparecen en época electoral, deja concluir qué personaje es con nombre y apellido concreto. Entonces no es ningún misterio el que yo estoy exponiendo en El Perfecto Demócrata. Hay tanto esos personajes ruines que se dan en el Caribe que le permiten al escritor echar mano. Yo podría escribir 10 compendios del Perfecto Demócrata, pero la Oveja Negra tampoco está en disposición de patrocinarme 10 libros de estos que se conviertan como JJ Benítez en unos ladrillos que nadie quiere leer. Yo creo que con estas 300 páginas es suficiente y yo creo que los lectores son muy inteligentes para saber qué personajes están retratados precisamente en el libro. Bueno, quiero enseñarle al político que hay mejores formas de gobernar, hay mejores formas de tratar a la gente, tiene que haber un respeto hacia el ser humano, hay que entender que la pobreza no es para jugar con ella, porque este libro no busca enseñarle muchas cosas a los pobres, sino muchas personas que tienen el poder es lo que busca, de enseñarles, de decirles, hay una gente que debe dolernos a todos, y hay gente que no le duelen los pobres y los utiliza, los pone a votar, los extorsiona y los manda a que sean ladrones, a que sean prostitutas, porque la forma de legislar, de hacer las leyes, los lleva a eso. Entonces es bueno que la enseñanza vaya a quienes tienen poder, porque hay veces uno dice, ¿qué formación humanística tienen? Casi todos son abogados, se gradúan de administradores. ¿Por qué no hay casi escritores, antropólogos, literatos? ¿Por qué no hay en la política? ¿O es que la gente no cree en el arte? Están en una obligación también de ver que hay una sociedad que necesita, es que el legislador lo que hace es recoger lo que alimenta ese voto primario, que es la gente del estrato 0, 1, 2, 3, esa es la gente que alimenta al político. Entonces el político tiene que ser recíproco. Estos libros buscan eso precisamente, que se aprenda y no se repitan esas malas experiencias. Enfrentar a los apasionados es muy fácil porque precisamente para afrontarlos a ellos hay veces invitándolos al debate público, porque es muy fácil cuando el debate se da virtual, de pronto en Facebook, y la gente tiene muchas cosas para decir detrás de su escritorio, pero sin mirar al contradictor. Yo, por ejemplo, tengo un audio del Che Guevara en el año 1964 en Naciones Unidas, donde él dice, nosotros fusilamos y vamos a seguir fusilando. O sea, él mismo corroboró que era un asesino, entonces, si alguien sale a defenderlo, ¿qué argumento podría tener? Así pasa con muchos militantes de la derecha que han estado en autodefensas, que tienen 1.000, 2.000 muertos y todavía se sonríen, y hay las pruebas, porque hay unas pruebas en la fiscalía, hay unas pruebas de versión libre de Justicia y Paz, donde está la confesión de ellos, y no necesito decir que son unas mansas palomas. Entonces, defender la izquierda o la derecha es algo que no tiene sentido. La gran diferencia que hay entre la izquierda y la derecha es que la izquierda, sus muertos los convierte en trofeos de guerra, y la derecha lo que hace es esconderlos. A mí me llama mucho la atención que HH en una de sus versiones decía, nosotros enterramos a fulano de tal al lado de una bonga en tal parte, y resulta que esa bonga la mocharon y ese muerto se perdió y la fiscalía daba vueltas por esa finca. Bueno, al cabo de 20 días lograron ubicar cuántas bongas han mochado y cuántos muertos se han perdido por las grandes referencias que da este señor. Porque hay que preguntarse también, si una persona de esta calaña da unas coordenadas tan irrisorias de que fulano es tal, está en una fosa al lado de un palo de mango y ese palo de mango lo mochan, imagínense. Entonces, estar uno aliado a la derecha o a la izquierda es estar uno de cómplice. Y yo entiendo muy bien que hay mucha gente que está enmermelada y que está contratada, y hay gente que no entiende que puede contratar con el Estado, pero que su alma no le pertenece a un político X o Y.